Buenos días, muchas gracias por la invitación a este foro tan importante en este centro de estudios, que espero sea útil mis comentarios en relación al tema que, como ustedes aquí están viendo, tiene que ver sobre la violencia y cómo se regula y cuál es el marco jurídico que regula este tópico tan importante en nuestro país. Cabe citar que realmente trataré de ser muy práctico a fin de que se entiendan algunos conceptos y sobre todo porque en la vida cotidiana veo aquí que los integrantes de este seminario son, entre otros, alumnos de la licenciatura en medicina, de posgrado en psicología y también de derecho. Muy probablemente en un futuro cada uno de ustedes en su momento serán peritos, psicólogos, peritos médicos y peritos criminólogos. Muy probablemente también tendrán participación en alguna carpeta de investigación y van a emitir algún dictamen que tenga que concluirse si hubo o no violencia. Vamos a precisar que nosotros conocemos y hemos escuchado con mucha frecuencia el concepto de violencia. Desde el punto de vista teórico, la violencia se clasifica en dos: violencia física y violencia moral. La violencia física, como su nombre lo indica, pues es aquella acción humana utilizada o utilizando la fuerza física en contra de una persona o en contra de una cosa. En cambio, la violencia moral, como su nombre lo indica, es aquella acción que se caracteriza por ser verbal contra un grupo de personas o personas y que va a generar un daño psicológico o emocional. Una se acredita de carácter objetivo y otra de carácter pues básicamente subjetivo, y que aquí tiene mucho que ver el psicólogo. También tiene que participar el médico y en un momento dado el criminólogo. Ello es de mucha trascendencia porque en los catálogos de carácter penal vemos que cada tipo penal tiene un elemento integrador para su tipificación y la violencia es un elemento esencial. Cabe citar también que a medida que existen ordenamientos más contemporáneos, digo ordenamientos, códigos, leyes, tratados, y han clasificado la violencia no solamente la moral o física, sino que ahora encontramos la violencia de carácter patrimonial, también de carácter sexual y también la de carácter económico. El Código de Derecho Familiar en el estado de Michoacán lo contempla en su normatividad como una clasificación operante para asuntos de carácter familiar. Me corresponde ahora precisar cuál sería el marco jurídico o marco normativo o leyes que regulan la violencia desde un punto de vista legal. Son varios los ordenamientos que vienen a precisar, a regular este tópico. Lo vemos que desde un punto normativo, cabe citar que los alumnos de la licenciatura en Derecho, para nosotros es muy básico en la materia de introducción al estudio del derecho, un antecedente muy importante que es la pirámide de Kelsen. Esta nos indica que cómo está el sistema normativo en México o cómo estaba. Siempre se parte de una norma suprema que era la Constitución y que sigue siendo la Constitución. Solamente que por comentarios ya más contemporáneos y que tienen que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además es un tribunal que impone castigos o sanciones a los estados que forman parte del mismo,
Hay quienes comentan que arriba de la Constitución encontramos ahora los tratados internacionales. Me parece que la Corte mexicana, la Corte de nuestro país como Tribunal Supremo, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que los tratados internacionales están por debajo de la propia Constitución. Hay quienes dicen que está por encima, sobre todo porque es un derecho convencional, un derecho internacional, pero este no sería el tema, si es superior o no. Aquí lo importante que es para este tema es que un marco normativo que nos fundamenta en esta temática, pues es prácticamente los tratados internacionales. A manera de puntualizar, solamente citaré. Entre ellos encontramos la Convención sobre la eliminación de todas las formas discriminatorias contra la mujer. Otro tratado es la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos también el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Como ellos, existen más normas de esta naturaleza, pero solamente para orientar esta plática, y en ese orden vale la pena solamente citar ellos. En ese rigor, pues encontramos la Constitución. La Constitución de nuestro país es el ordenamiento jurídico, pero también de carácter político, que estructura, entre otras cuestiones, las instituciones, y que además es un referente obligatorio para las leyes ordinarias en el mismo. Pero además encontramos las leyes federales. Dentro de las leyes federales, que ahora son más específicas, más especializadas, vamos a encontrar las que aparecen en la diapositiva, o si no, aquí les citaré tres solamente. Dentro de las leyes federales y que son específicas, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y también tenemos el Código de Comercio. Ahorita les voy a explicar por qué el Código de Comercio regula la violencia y qué efectos tiene en los trámites procesales. En ese tenor tendríamos también o tenemos las leyes locales, el Código Civil, el Código Familiar y el Código Penal. Quiero partir bajo esta premisa general diciendo que esto es lo esencial, pero ¿qué pasa en la práctica? Veremos casos de hechos reales a manera de síntesis, y aquí me voy a permitir de manera muy breve cómo la violencia en un momento dado puede generar una ilicitud a una declaración y por ende no tiene efecto. De ahí que veré muy brevemente la confesión que nosotros con frecuencia vemos en los diarios o en comentarios de que esa persona fue torturada. ¿Y cómo sabemos que fue torturada? Pues precisamente a través de los dictámenes que hemos citado, de ahí se deduce que hubo una violencia física o moral. Y si ésta se acredita, esa declaración no surte efecto por ser ilícita y es necesario excluirla de un acto procesal. De modo que otro tema, pues es la tortura. Ustedes escuchan con mucha frecuencia que tal persona fue torturada. ¿Por quién? Bueno, por algún funcionario a fin de obtener una declaración, pero se excedió. Cuando eso sucede, lo que va a generar es que si esa persona fue responsable de un delito y si la autoridad investigadora consideró que violentando para obtener su declaración y aceptara su participación en ese hecho, pues si se demuestra que hubo tortura, esa declaración, aun y cuando sea una confesión, pues hay que excluirla por ser ilícita.
y si no hubo otros elementos de prueba, pues esa persona va a obtener su libertad y que va a generar impunidad. Entonces es muy importante tener presente todas las autoridades en el ejercicio de su función que la violencia como elemento esencial de respeto a un derecho humano debe evitarse. Claro que si una persona comete un delito, pues se tendrá que investigar con los medios procesales que establece la norma, siempre respetando su derecho humano a no intimidarlos. Veremos también cómo en el derecho civil y en el mercantil la violencia puede en un momento dado nulificar contratos o actos jurídicos. ¿Por qué? Porque el consentimiento como elemento primordial de un consenso de voluntades debe ser libre, y si éste está afectado de una violencia de los dos que conocemos, que puede ser física o moral, pues se debe de excluir. Y por último veríamos la legítima defensa de manera así muy simple. ¿Por qué? Porque la legítima defensa en un momento dado permite que se haga uso de la violencia. Creo que ese sería un caso de excepción a la regla general, porque en ese supuesto sí se permite que cuando por parte de la víctima, haciendo uso de la violencia para contestar una agresión injusta de otra persona, opera un excluyente de incriminación. ¿Y cuál sería la trascendencia de todo esto que hemos comentado para los alumnos de la licenciatura en Derecho, de la licenciatura en Medicina y de la licenciatura en Psicología? Pues que básicamente en alguna época, en un futuro, que realicen una actividad profesional, muy probablemente, si así les agrada, desempeñarán una función de peritos, y el perito debe de tener como referente la norma, debe tener como referente un marco normativo, y que además la estructura de un dictamen no es un formato preestablecido que solamente permita anotar el nombre, la edad o el peso. Un dictamen es un juicio natural de un fenómeno real y que además debe describirse de acuerdo a una realidad. Entonces, bajo ese esquema general, quiero puntualizar que, como lo hemos estado aquí relatando, cómo la violencia en un momento dado puede tener un efecto positivo o negativo, depende cómo lo veamos, con trascendencia en la vida cotidiana de actos procesales. Quiero aquí comentar que de 1917 al año 2008, en México existía un ordenamiento jurídico que lo conocemos nosotros aplicable para un sistema tradicional o escrito, con un rasgo de corte inquisitivo. ¿Esto qué significa? De que en muchas de las actuaciones durante todos estos años, todos los actos de las autoridades que integraban algún expediente para investigar un hecho delictivo vulneraban derechos humanos, y sobre todo se detectaba la violencia, y no obstante que había tortura, le asignaban eficacia a esa declaración. Pero del año 2008 a la fecha, en México existe un cambio de paradigma que debe todas las autoridades, en términos del artículo 1 constitucional, todas, desde un policía con una responsabilidad limitada hasta el funcionario de más alto nivel, tener presente esos derechos humanos y sobre todo evitar que se actualicen actos violentos. Cabe citar que bajo ese esquema nosotros advertíamos que en la Constitución de 1917, don Venustiano Carranza
tenía un ideal muy claro de lo que eran los derechos humanos y de lo que cada institución tenía que realizar en cumplimiento de su deber. Pero ustedes recuerden que siempre las transformaciones no son con efectos inmediatos, tienen que pasar décadas. Tuvieron que pasar más de 8 décadas para que hubiera un cambio y que el ejercicio a lo largo y ancho del país determinara que en la práctica se seguían violentando los derechos humanos y que por ende las declaraciones que rendía toda persona que estaba sujeta a un procedimiento de carácter penal era vulnerativa a ese derecho humano, sobre todo porque había tortura, iniciando desde el policía que detenía o capturaba a la persona que en flagrancia de un delito en la investigación se excedía. Eso ha generado que asuntos de esa índole llegaran a la Corte Interamericana y que, seguido el procedimiento correspondiente, el Estado mexicano fue castigado, fue sancionado, digo castigado en el sentido de sanción, primero para que cubriera una reparación del daño, hiciera en público un reconocimiento y además una disculpa a los familiares de los que fueron violentados y además reformar sus normas, reformar sus leyes, que por eso ustedes escuchan también que todavía no se acaba de leer una norma cuando ya vienen 3 más nuevas. Escuchamos a través de la radio, la prensa escrita o de cualquier otro tipo de información que el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, cotidianamente está en la reforma o elaboración de nuevas leyes. Y todas las leyes tienen que tener como referente los principios que yo les he estado comentando. Entonces, particularmente en la confesión, recordemos que la confesión no es otra cosa que en un procedimiento primero de carácter administrativo y posteriormente ya en uno de carácter jurisdiccional, es la declaración que rinde una persona donde acepta su reconocimiento y participación en un hecho delictivo. Pero, ¿qué pasaría si ese reconocimiento que se hizo en un primer momento, que era lo que operaba antes de 1917, posterior a 1917, que claro, no era tan público, pero de acuerdo a las investigaciones que se llevaban a cabo, se concluía que sí hubo tortura, pero ahora del año 2008, 2011 hasta nuestros días, pues básicamente debe de estarse respetando este derecho humano de toda persona que tiene el carácter en un primer momento de indiciado y posteriormente de procesado, y ahora en el nuevo sistema estaríamos hablando de imputado sentenciado. De modo que si esta confesión se obtuvo mediante la tortura y se llega a demostrar, no obstante que la persona que es involucrada en ese delito debe de declararse como una prueba ilícita y por ende debe de excluirse el material probatorio para no tomarla en cuenta. La pregunta que se hacen o nos hacemos es, ¿hay evidencia objetiva de un hecho real que esta persona participó en un suceso en el que ustedes quieran imaginar? Pero resulta que él en el momento procesal que estime conveniente o lo estime su defensor o asesor, expresar que fue víctima de tortura, pues se tiene que hacer una investigación muy amplia sobre el mismo. Y para llegar a concluir en un dictamen de tortura, si se acredita o no, obviamente deben de participar varios peritos. Y aquí, dentro de los alumnos que aquí se encuentran en este momento, participará oportunamente un psicólogo y también un médico. De manera separada e independiente, tendrá que concluirse si hubo o no este tipo de daño. Si el daño se acredita,
pues básicamente esa declaración, aun y cuando haya sido un reconocimiento, se debe de excluir. Al margen de que hubiera la certeza de que así fue, pero recordemos que las autoridades en el ejercicio de su función no tienen por qué excederse en la misma, sino que hay mecanismos objetivos de carácter ordinario y permitido por la ley para probar que en efecto él fue el responsable de ese hecho. Si no, de lo contrario, materialmente, de obtener una libertad, porque hubo la tortura, que claro, no tenía por qué haberse generado la misma, y si no hay otros elementos de convicción, obtiene una libertad, y la realidad es que se genera una impunidad. Esa persona muy probablemente va a ser difícil que por ese hecho se le vaya a enjuiciar nuevamente, porque ya fue oído y vencido. Entonces son situaciones muy importantes, por lo que ahora la ley establece que la declaración que se emita no tiene por qué estar presente un tipo de violencia. Y es aquí donde el marco jurídico que yo le cito, que es la propia Constitución, y que además los tratados internacionales así lo han ya determinado, debe excluirse por ser una prueba ilícita. De modo que ya por el tiempo que tenemos aquí, brevemente diré que la tortura, que está vinculada con la confesión, ninguna autoridad en el ejercicio de su función, ninguna autoridad, y una autoridad es el policía, es Ministerio Público, que de primera mano conocen el hecho e inician la investigación, tiene que torturar. Simplemente tomará su declaración, o el indiciado puede no declarar. Para eso hay otros elementos de convicción que en su momento, de acuerdo a lo que describe la ley, podrá hacer uso de ellos. Entonces puede ahí considerarse que la tortura hoy día ha propiciado que expedientes integrados hace 15 años, cuando todavía ni existía la tortura, pero que el procedimiento ya siguió su curso, o porque se detuvo a esta persona 10 años después, pues es suficiente para que cualquier autoridad de carácter jurisdiccional revise si, atento a la declaratoria que emite el procesado de que fue víctima de tortura, tendrá que investigar. Y el procedimiento tiene que suspenderse sin que él obtenga su libertad. Entonces, vale la pena tener presente que aquellos que en su momento sean ministerios públicos o que realicen una función dentro de la procuración o administración de justicia, tener presente este derecho humano. De manera también muy breve, voy a precisar cómo en el ámbito civil y mercantil la violencia se encuentra regulada. En todo acto jurídico o en todo contrato donde el consentimiento haya sido obtenido mediante violencia, ese acto o ese contrato hay que sancionarlo a través de la ilicitud y por ende la nulidad, y por tal motivo no tiene eficacia ese contrato, no tendría eficacia ese, si queremos ya especificarlo, por ejemplo una compraventa. Si el consentimiento fue obtenido bajo un tipo de violencia moral o psíquica, la sanción es de que no surte efectos y por ende debe de sancionarse a través de la ilicitud. Y por último, precisaré lo de la legítima defensa. Ustedes saben que la legítima defensa implica un rechazo a una acción injusta, de un peligro inminente, ejercitado por un sujeto activo y que no había motivo para realizar la misma, y que la víctima, pues en un grado de proporcionalidad, responde a esa agresión utilizando también la violencia, porque está de por medio
un bien jurídico de iguales circunstancias, que es la vida o la salud. Por lo tanto, en este caso, se permite hacer uso de la violencia para contestar una agresión. Lo mismo sucede cuando para el ejercicio de un derecho o de un deber por parte de una fuerza policíaca, pues hay necesidad de hacer uso de la violencia, pero es una violencia permitida en ese supuesto, pero no de naturalizar en una situación diferente cuando no hay necesidad de hacer uso de la violencia y la utilizan. El uso de la misma va a generar que esos actos sean sancionados como ilícitos en beneficio del propio indiciado, detenido. Y además, con la consecuencia que para ese funcionario o ese servidor público, el ejercicio de una acción penal. De modo que, por ser un vigilante o un garante, ahora se puede convertir en un preso o en un sujeto activo de un delito. Pues por el tiempo que me asignaron y también respetando las personas que posteriormente platicarán algún tema, con esto concluyo. Yo les agradezco que me hayan invitado a esta plática de manera muy importante, pero sobre todo hace falta más tiempo, pero a grosso modo podemos citar que se queda alguna puntualización que para aquellos alumnos, tanto de posgrado como de licenciatura, tenerlo presente para que hoy día en el aula comprenderlo de tal manera que no quede duda y en el ejercicio profesional en un futuro, pues evitar hacerlo. Por su atención, muchas gracias.